Listo, entonces estamos ahí. Sean bienvenidos a un día más de clases, ¿no es cierto? Nosotros ya habíamos visto en qué o de qué se trataba la evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades. Entonces nosotros decíamos que todas estas cositas que era como los pueblos indígenas buscaban qué cosa, que se defiendan sus derechos, que se defienda que el derecho a la tierra, buscaban de cierta manera terminar con todo tipo de maltrato. Buscaban también estas personas ser reconocidas y lograron hacerlo dentro de la Constitución del año 2008. Vamos a ver, entonces, el tema de clase del día de hoy son las demandas sociales de la Constitución del año 2008. Y vamos, y vamos a empezar, ¿no? Entonces vamos a empezar, dice, demandas sociales en la Constitución del 2008. Dice, para la redacción de la nueva Carta Constitucional del 2008, los pueblos y nacionalidades indígenas, montubias y afroecuatorianas presentaron sus demandas en torno al reconocimiento de la diversidad cultural, étnica del Ecuador a través de la declaratoria de un Estado intercultural y plurinacional. Perfecto, ¿qué nos dice esto? Que dentro de la Constitución ellos buscaban que se respete todo, su cultura, sus costumbres, sus tradiciones, es decir, buscaban ser reconocidos. Hasta ahí, vamos. Vamos, entonces, dentro de estas demandas sociales en la Constitución del 2008, nosotros vamos a encontrar artículos que estarán a favor de todos estos pueblos y nacionalidades indígenas. Dicho esto, entonces vamos con el capítulo 4, Derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Vamos, de lectura, señor Díaz Maverick. Artículo 56. Las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible. Es decir, todas estas comunidades, todos estos pueblos aquí donde nos dice todos ellos forman parte del Estado ecuatoriano, es decir, ya no pueden ser excluidos, no pueden estar fuera de. Para tomar una decisión el Estado también debe tomar en cuenta a todos estos pueblos y nacionalidades, es decir, para la toma de decisiones donde ninguno de ellos salga afectado, ya no pueden ser excluidos. Vamos, dice, también tenemos, dice, la preocupación de la soberanía alimentaria. Vamos, de lectura, señor Zambrano. Consiste en el derecho de los pueblos a decidir los alimentos que van a consumir con base en sus prácticas culturales por encima de la exigencia del mercado. También se da la oposición a la contaminación de las fuentes de agua pura por la minería o la explotación de petróleo, la cual pone en riesgo su vida y la convivencia armónica con la naturaleza. Vamos, ¿quién hace la reflexión? Ayúdeme. Le escucho. Vamos con opiniones, vamos. Que, por ejemplo, algunas culturas amazónicas que, digo, ¿no? Tienen su propia diversidad gastronómica, tienen el derecho de ellos sentirse identificados por eso y alimentarse de su propia gastronomía y respetar eso. Perfecto, vamos. ¿Quién más? Verá, soberanía, escuchárame bien, soberanía dice la preocupación de la soberanía alimentaria. ¿Qué es soberanía alimentaria? Es el derecho de los pueblos a definir su propia alimentación y su agricultura, es decir, a proteger y regular la producción y el mercado nacional de productos, de los diferentes productos agrícolas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de alcanzar un grado de autosuficiencia.
Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Sí? Si necesita que le repita, por favor, dígame. Derecho, dice, soberanía alimentaria. Es un derecho de los pueblos a definir su propia alimentación y su agricultura. Listo, hasta ahí. Avanzamos, ¿ya? Vamos. Entonces, vamos a ver los datos importantes. Vamos, de lectura, señor Alarcón. Morales Emily su cámara, Noriega su cámara, Toapanta la cámara. Alarcón, de lectura. ¿No está Alarcón? Perfecto, vamos. Hidalgo. No, se utiliza. Ya, vamos, de lectura. Datos importantes. La soberanía alimentaria es defendida por los pueblos indígenas porque es también la defensa de la vida. Lo que acabé de explicarle hace rato. Ellos mismos se encargan de definir qué van a producir. Listo, vámonos por acá. Otro tema, dice, de demanda ha sido la educación intercultural bilingüe para que haya en sus nuevas generaciones los elementos de su identidad cultural. Como parte del respeto a sus formas de vida, han solicitado el respeto a sus prácticas medicinales y sanación. Vamos a enfrascarnos en esta partecita de aquí. Es decir, se hace, ¿no es cierto?, que se tome en cuenta la forma de hablar de estas personas. Se respete su forma de hablar, se respete su forma de expresarse, es decir, no se les obligue a hablar el castellano, ¿no es cierto?, sino más bien se tome sus lenguas ancestrales como parte de la educación. Vamos, acaba de... Vamos, dice, de estas otras y más demandas nacen los demás artículos de la Constitución del 2008. Pónganme atención en esta partecita. Hemos tomado 4 principales, pero existen más artículos que amparan a todos estos pueblos y nacionalidades. Muy bien, vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Vamos, señorita Paredes, artículo 57. Se reconoce y garantiza a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas conforme con la Constitución y con los pactos, convenidos, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos. Señor Hidalgo, artículo 58. Se reconoce y garantizará a las comunas, 58, comunidades, 58. pueblos y nacionalidades indígenas de Señor Hidalgo. conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos. Los siguientes tienen colectivos. Arte 58. Va. Chico. Señorita Kilka, artículo 58. Si me equivoco, dicen es porque no alcanzo a leer bien, pero para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se reconocen al pueblo afroecuatoriano los derechos colectivos establecidos en la Constitución, de ley, los pactos, convenios, declaraciones y demás. Demás instrumentos internacionales de derecho humano. Vamos, señorita Carrillo, artículo 60. Los pueblos ancestrales indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán construir circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. La ley regulará su conformación. Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra como una forma ancestral de organización territorial. Ya, nosotros, vea, como vamos observando, todos estos artículos se enfrascan a favor de estos pueblos y nacionalidades. Pero asimismo, nosotros vamos a encontrar que
También estos pueblos y nacionalidades indígenas exigen también el reconocimiento de que de las circunscripciones territoriales indígenas como formas de gobierno de régimen especial. ¿Qué quiere decir? Que se autogobiernan, ¿no es cierto?, bajo sus propios principios y bajo sus propios modelos culturales, como por ejemplo, un claro ejemplo de esto son las prácticas de la justicia indígena. Usted ha visto, ¿no es cierto?, cuando sale en la televisión esos reportajes donde dice, ve, en tal comunidad se les cogió a tales personas porque estaban robando y les amarran ahí a un poste y les castigan con ortiga y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, que se rigen bajo sus propias normas, bajo sus propios principios, bajo sus propios modelos culturales. Entonces, nosotros en sí podríamos decir que la Constitución del 2008 recogió las propuestas indígenas y declaró el Estado social de derechos intercultural y plurinacional. Hasta ahí. ¿Estamos claros? Sí, perfecto. Sí. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Entonces, dicho esto, vamos, le repito, la Constitución del 2008 en sí se encargó de recoger todas las propuestas indígenas y declaró el Estado social de derechos, intercultural y plurinacional. Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿No? ¿Estamos claros? Perfecto. Sí. Esa me gusta, ¿no es cierto? Mire, qué importante es conocer esta partecita de aquí, ¿no? Vea, qué importante cómo nuestros pueblos, como los indígenas, lograron imponerse, lograron hacer que sus derechos sean reconocidos dentro ya de la Constitución. Lograron hacer también, qué cosa, algo muy importante, que se respete sus formas culturales, se respeten sus tradiciones. Es decir, pasaron de estar olvidados, de no tener derechos, a tener gran cantidad de derechos, a ser respetados, ¿no es cierto? A que todo sea reconocido. Hasta ahí, dudas, preguntas, inquietudes. ¿No? Listo. Entonces, vamos a hacer la siguiente tarea. Por favor, tome nota de lo que le voy a decir en este momento. Por favor. Va usted a buscar, escucharáme bien, va usted a buscar dentro de la Constitución del Ecuador dos derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Busca los dos derechos, ¿no es cierto? Entonces, anota los dos derechos y lo plasma con un grafiquito, lo representa con un gráfico. Hasta ahí. ¿Está clara la tarea? ¿Está clara? ¿Se puede repetir, profe? Ya, perfecto. Usted va a buscar dentro de la Constitución del Ecuador, usted va a buscar dos artículos que estén a favor de ¿qué? De los pueblos y nacionalidades indígenas. Una vez que usted identifica los dos artículos, usted, le digo ejemplo, ¿no? Usted anota artículo 59, reconocimiento del lenguaje, me estoy inventando, ¿no es cierto? Entonces, usted copia todo el artículo y coloca una imagen. Puede dibujarlo o puede pegarlo, ¿de acuerdo? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Quién no me entendió, por favor, dígame? ¿Quién no me entiende? Vamos, señores y señoritas, personas que faltaron, por favor, personas que no están en lista, por favor, díganme en este momento. Bueno, mis queridos jóvenes, entonces damos, si no hay dudas, no hay inquietudes, damos por terminada la clase del día de hoy. Un tema muy sencillito.